Ok, ahí está. Muy bien. Decíamos la clase pasada, estuvimos viendo eh, el onceño de Leguía, y fíjate que estas primeras 3 décadas del siglo XX van a ser muy importantes porque haciendo un balance de mucho beneficio para la clase media y para la clase obrera. Si bien es cierto que los grupos de poder, ¿sí? Van a empezar a aplicar algunas medidas que van a llevar a que estos sectores privados antes de este derecho político de participar en elecciones y elegir autoridades, vimos que por una necesidad Leguía los va a incorporar, va a ampliar el espectro, se va a democratizar un poco este monopolio político que solamente lo tenían pues, los grandes señores, con sus partidos ellos, ¿no? Los oligarcas. Eh, lo que va a hacer Leguía, pues, es ampliar este espectro político, ¿no? Obviamente con sus propios intereses, claro está. Meros cálculos políticos, ¿no? Electoreros, de utilizar a estos sectores no para ayudarles, pues, a que solucionen sus problemas, no, 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 solamente conseguir, pues, sus votos, ¿correcto? Entonces, vamos a tener ahí, pues, a otros sectores, ya vimos, ¿no? La clase obrera, el campesinado, la clase media, ¿correcto? Y ya inmersa en la vida política. Entonces, durante el oncenio, vimos también que producto de esta crisis económica mundial, debilita al régimen y va a permitir que estos sectores, ¿ok? Estos nuevos sectores, clase media, campesinos y obreros, con sus partidos, claro, el APRA, el Partido Comunista, ¿ok? También ven en este hecho de debilitamiento de Leguía, ellos también observan una oportunidad para hacerse del poder político, ¿ok? Y ellos teniendo el control político, el control del Estado, obviamente, pues, estando en el poder, van a aplicar políticas que obviamente van a favorecer a los sectores que ellos representan. Y seguramente serán dejados de lado, pues, los intereses, ¿no? De estos sectores que habían tenido el monopolio de este poder desde el inicio de la República. Entonces, no es cualquier cosa lo que están a punto y es una posibilidad que puedan perderlo. Ahora, sumado que estos sectores están pues golpeados políticamente, están desprestigiados. Entonces parece de que el sistema se puede venir abajo y puede haber una posibilidad de grandes cambios estructurales, no reformas, no maquillaje, sino estructurales. Cabe esa posibilidad. Entonces, cuando se da ese estallido social tras la caída de Leguía y su muerte, ¿ok? Entonces, vastos sectores, organizaciones, están ahí viendo la oportunidad, no para. Y una vez más, el gran bombero del statu quo y del sistema son los militares. Allí donde surge, pues, un Sánchez Cerro, ¿correcto? Para impedir en la práctica que estas instituciones, estos partidos, pues, accedan a tomar el control político del Estado. Y que obviamente, pues, no esté en peligro sus privilegios, obviamente, ¿no? Así, de esa manera hay que enfocar la presencia de este tercer militarismo, que una característica muy resaltante será, pues, su carácter fascista y represivo, ¿ok? Y represivo. Entonces vimos, pues, que este militar, ¿no? En Arequipa se levanta, ¿no? Y se va a hacer del poder, pero va a haber una pugna ahí, ¿cierto?
hay una pugna ahí, ¿no? El poder va para allá. Vimos ahí pues a un tal Manuel Ponce, Holguín, Elías, hasta que terminará esto pues en una junta, ¿no? La llamada Junta Samaneso Campo. Ujú. Este personaje tiene una sola tarea, ¿no? Y como se venía a venir, claro, de facto pues Sánchez Cerro, ¿correcto? Toma el control de esta herramienta que es el Estado, ¿no? La custodia, la aleja de las manos de estos, ¿no? Llamémoslo así, de estos apristas, de estos comunistas. Pero él dice, ¿a quién le doy? Nadie me garantiza. No, no, yo tengo que quedarme, pero tengo que legitimarme, ¿no? Yo tengo que garantizarles. Muy bien. Su partido también se va a presentar porque él va a participar en una elección. Obviamente la consigna de los que siempre han tenido el poder será pues que sí o sí él tiene que ganar. ¿No? En ese contexto, entonces vemos ahí un Samanés, pues, ¿no? Que apuradamente, ¿no? Va a crear el Jurado Nacional de Elecciones, va a elaborar un estatuto, va a establecer que el voto sea secreto para que de esa manera pueda ser mucho mayor permisible manipularlo. Sánchez Cerro aparece en una unión revolucionaria, un partido, ¿no? Y que también, pues, va a ser, ¿no? Un remedio, pues, de las camisas negras, ¿no? Eh, Italianas, fascistas, ¿correcto? Y va a ganar Sánchez Cerro. ¿Ok? Va, ¿no? Pero está deslegitimado porque se habla pues de fraude, ¿no? Se habla de fraude, pero repito, es una necesidad, ¿no? Y estos grupos de poder, cuando tienen que hacer algo es necesario, pues carambas, hacen las cosas ya, uff, tiene que estar preparado para que estos son capaces, pues, correcto, de negar nuevamente a Jesús más de 3 veces como lo hizo Pedro. Son capaces de todo. Y acá, pues, obviamente vamos a tener mm, a este militar ya formalizado en el poder. Y con él se va a iniciar pues este primer ciclo del tercer militarismo, porque este tercer militarismo va a estar compuesto de 3 ciclos militaristas. El primero es Sánchez Cerro Benavides, el segundo vamos a ver Odría con su ochenio, y finalmente el tercer ciclo que va a ser pues la dupla Velasco Morales Bermúdez. Ujú. 3 ciclos militaristas que componen este llamado pues tercer militarismo. ¿Ok? Es el tercer militarismo. Bueno, se habla mucho que llegó pues con irregularidades, ¿no? Al poder Sánchez Cerro, y obviamente pues los partidos de oposición, el APRA, ¿no? El Partido Comunista principalmente, ¿no? No se van a quedar con las manos cruzadas, pues van a ser una oposición organizada al régimen, a exigir seguramente mayores derechos, ¿no? Siempre ellos apostando por los sectores a la cual representan. Y que estos que están en el poder obviamente no lo privilegian, porque ellos están ahí para privilegiar pues, los intereses de los que los pusieron ahí, ¿no? O los intereses del, ¿no? Del sector que ellos representan. ¿Correcto? Siempre es así, ¿no? Y van a utilizar la ley para todos esos fines, ¿no? Todos los poderes del Estado, ¿no? Por eso que hoy día no te sorprenda, pues, de que, eh, ¿no? Los congresistas sacan leyes que claramente, pues, favorecen a cierto sector, ¿no? Por ejemplo, sacan una ley, bueno, hoy día también compras congresistas, pero no hasta con 2 monedas, ¿no? Por eso a veces es descabellado. Te hablo de hoy día. Por allá se habla de bolsas que reciben los congresistas, bolsas de dinero que dan pues, los grupos de poder económico para que estos pues den su voto, para que aprueben una ley, por ejemplo, que si tenían que pagar 100% de impuestos, sacan una ley para pagar solamente la mitad, ¿no? O a veces para exonerar de impuestos. Claramente, ¿no? O sea, utilizan, ¿no? La ley. Bueno, es así, pues, ¿no? Estas leyes favorecen a ellos y caramba, va en contra de las grandes mayorías, ¿no? Y el común, pues, de los ciudadanos, si todos los días tenemos que pagar nuestros impuestos, si no tienes ahí al Estado, ¿no?
como espada de Damocles, tienes a la Sunat ahí, ¿no? Carambas, cobrándote, rematando tu casa, ¿no? Embargando tus cuentas y no paga tus impuestos. Pero se supone que a estos están obligados, ¿no? Por una cuestión moral de pagar los impuestos, que no lo pagan, no le da la regalada gana, ¿no? Y ahí tenemos muchos políticos hasta ahora, pues, debiendo millonadas que sus empresas no han pagado impuestos, pues, ¿no? A ver, uno fresquito que está ahí, por ejemplo, el actual alcalde de Lima, Porqui, millones debe sus empresas de impuestos al Estado, no le da la gana de pagar. Él dice que no debe, bueno, en fin, como ejemplo nada más, ¿ok? Entonces, este régimen que, repito, es fascista y represivo, ve pues que la lucha política no va a bastar para sacar de lado a estos líderes, a estos partidos que ya son incómodos, ¿no? Y sobre todo ya por lo que representan, porque estos sectores ya saben que pueden tomar el poder y teniéndolo ya saben qué hacer, ¿no? Y ya tienen ideología, tienen visión, tienen un proyecto, ya tienen un plan, ¿correcto? Tienen aspiraciones. Y estas, pues, ¿no? Se contraponen totalmente, pues, ¿no? A los intereses y las visiones de los grupos de poder tradicionales, claro, ¿cómo no? Entonces, ¿qué va a dar, pues, Sánchez Cerro una ley, ¿no? La ley de emergencia. Entonces, esta ley de emergencia dada por Sánchez Cerro tiene un claro objetivo, ¿no? Es perseguir, es legitimar la persecución contra los opositores, ¿no? El APRA principalmente, claro, también los comunistas, ¿ok? Que son ahí pues los cucos de ese momento, ¿no? El régimen pues, en ese momento diría, estos son los terroristas de esa época, utilizando este término muy manido hoy día, ¿no? El terruqueo, hoy día todo es terrorismo, hoy día tú haces, este es terrorista, tú haces seguramente lo ha hecho el terrorismo, que por acá todo es el terrorismo. Hasta el ciclón Yaku, ¿no? Lo trajo el terrorismo, o los terroristas, o los que representan, ¿no? O sea, de esa manera es utilizado por los grupos de poder, ¿no? Para satanizar, pues, ¿no? Acá ocurre lo mismo con el APRA, principalmente, digo, ¿no? No son los únicos, ¿ok? Sino principalmente. Ley de emergencia. Y se empieza a atacar también, ya no solamente a las personas, ¿no? A los dirigentes, militantes, sino también ya a su institución, a sus partidos. El paquete viene completo, ¿ok? Como parte de esta ley de emergencia también se va a aplicar pues una ley para precisamente atacar y perseguir a los llamados partidos que tuvieran una orientación, dice, extranjera. Ajá. Ley contra los partidos políticos. Y qué casualidad de que precisamente el APRA y el Partido Comunista calzaban con esta ley. Y esto era porque hemos dicho pues de que el APRA, o sea, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, era un partido pues que había sido creado por Víctor Raúl pues, ¿no? En su exilio en México y que él había sido influenciado notablemente pues, ¿no? Por los hechos de la Revolución Mexicana. Así como Mariátegui pues tuvo una notable influencia de la Revolución Rusa, ¿no? Del marxismo. Cuando también pues él, ¿no? Corrió igual suerte que Víctor Raúl, ¿no? Solo que lo mandaron a otro lado, a Italia, ¿no? En Europa. Eh, bueno, entonces así va marcando, entonces miran estas políticas, estas medidas que va dando el régimen, ¿no? El régimen, ¿ok? Muy bien, entonces también pues no todo iba a darse en calma chicha, es decir, todos estos sectores pues que están afectados van a responder de alguna otra manera, ¿no? Porque ante una de estas medidas hay que responder también y de manera organizada, ¿no? A veces también ya no puedes controlar a la militancia, pues, ¿no? Porque las bases muchas veces desbordan a sus dirigentes. Eso es así, es parte, ¿no? Es parte de esta.
convulsión, ¿no? Social, política que se va viviendo en un momento determinado. Y decimos eso también porque durante Sánchez Cerro se va a dar pues la famosa revolución, ¿no? De Trujillo, ¿no? O la rebelión o revolución aprista, como se conoce también, que va a terminar pues en matanza, ¿correcto? Y va a ser pues, va a desprestigiar cada vez más al régimen, ¿no? El régimen pues, se va a marchar en sangre de miles, ¿no? De miles de militantes del APRA que van a ser fusilados por el régimen, ¿no? Y esta medida, esta reaccionarización del régimen también pues no era gratuita. Se va a dar en este contexto de la llamada pues revolución de Trujillo, en la cual pues obviamente conducida por el APRA en el llamado sólido norte del Perú, ¿ok? Un bastión durante mucho tiempo considerado aprista, se van a dar pues más estos cruentos enfrentamientos, ¿no? Con el régimen. Y tanto es así también con toma de instituciones y toma también de un cuartel militar muy importante, el famoso cuartel O'Donovan. Ahí son capturados oficiales, ¿no? Y luego también van a ser asesinados estos oficiales y cuya muerte se le va a atribuir pues al APRA, ¿ok? Al APRA. Lo que estuvo en disputa, bueno, que eran aprisas era, lo que ya estuvo en disputa durante mucho tiempo es que si es que es el partido o los dirigentes ordenaron esa muerte. O fue un acto, pues, caramba, como decíamos, ¿no? A veces, pues, las bases desbordan a la dirigencia, ¿no? Dicen, no, y ellos llega un momento que por cuenta propia también actúan, ¿ok? Bueno, sea como sea, se dé esta muerte, ¿correcto? Y esto va a traer, pues, también consecuencias, ¿no? Estamos hablando que van a ser, pues, estos fusilamientos masivos, ¿no? De apristas, ¿no? Y cuyos cuerpos pues, van a ser apilados, ¿no? Se habla de miles, ¿no? Algunos hablan 1000, otros 5000, pero bueno, una muerte más, una muerte menos, ¿no? Es un hecho luctuoso, ¿no? Que se van a dar, ¿no? Entonces acá, durante el régimen de Sánchez Cerro. Entonces, el régimen se está desprestigiando. Ok, estas medidas que, claro, son necesarias seguramente, ¿no? Para ellos, pero que políticamente no les conviene. ¿Ok? En ese contexto, entonces hay que ver este alzamiento de los pobladores de Leticia allá, en territorio que hasta no hace mucho era peruano, pero que Leguía se le ocurrió entregarlo a los colombianos a través del Tratado Salomón Lozano, ¿no? Entonces la población dice, no, pero nosotros hemos sido peruanos. Por una vía política no vamos a ser Colombia, no, no queremos ser colombianos, pues somos peruanos, ¿no? Entonces la población va y coloca la bandera. Es el Perú, ¿correcto? Este hecho entonces que se da, este incidente durante Sánchez Cerro, entonces Sánchez Cerro va pues a utilizarlo políticamente para bañarse de popularidad, ¿no? Y dejar de lado un poquito esto, ¿no? O sea, buscó exacerbar el nacionalismo, ¿ya? El nacionalismo, ¿correcto? Tanto es así que precisamente se habla que pasando revista a las tropas que debería de dirigirse pues a este lugar del trapecio, a Leticia, es que va a ser asesinado Sánchez Cerro. Será asesinado, ¿ok? Y de cuya muerte pues se establecerá que va a ser un aprista, lo cual sí, eso se corroboró, fue un aprista, ¿correcto? Al final se estableció que actuó por cuenta propia. No, 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 no es que el partido le haya mandado, no, 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 sí, cuenta propia y pues, ¿no? Etcétera. Bueno, en fin. Pero luego esta muerte también trajo otras situaciones, ¿no? Que al final, pues, por lo menos se estableció de que el señor Mendoza, pues, era un chivo expiatorio, que detrás de la muerte, pues, de Sánchez Cerro más bien había otros intereses y se habló de una conspiración y donde estaban los propios militares. Y algunos hablan Benavides, ¿no? El que precisamente tras su muerte lo va a reemplazar,
¿ok? Y todo esto pues se va sacando a palestra porque luego de que los peritos forenses, tras la muerte de Sánchez Cerro, examinan el cadáver, van sacando algunas conclusiones. Por ejemplo, de que había más de una bala y que estas balas no habían provenido pues de una sola arma. Significaba de que había varias armas y por lo tanto otras personas. Pero el hecho más relevante fue de que el perito estableció de que era imposible que el disparo del señor Velardo haya acabado con la vida de Sánchez Cerro, porque ésta debería tener la dirección de abajo hacia arriba, entendiendo que él estaba a nivel de piso y el presidente estaba en el carro. Entonces la bala tenía una dirección, ¿no? Dependiendo de un ángulo de arriba hacia abajo. Y se estableció de que la bala que le causó la muerte a Sánchez Cerro tenía otra ruta y venía de arriba para abajo, ¿no? De arriba para abajo. O sea, algo muy similar, hablan muchos, que había ocurrido, o le ocurrió, pues, por ejemplo, te recordarás a Kennedy, pues, ¿no? A John F. Kennedy, bueno, la versión oficial que se le atribuye, pues, que fue un comunista, ¿no? Oswald, ¿ok? Pero luego ya, pues, se terminó lo mismo, ¿no? De que eran varios disparos y que el disparo letal, el que prácticamente, pues, le destrozó, ¿no? la cabeza, no fue de la ubicación que estaba Oswald, ¿no? Sino venía de otro lugar y de un lugar estratégico donde solamente podían, ¿no? Bueno, en fin, una serie de cosas que acreditaban, pues, que era una conspiración, ¿no? Y se habló mucho más bien que eran, pues, un sector duro, conservador, ¿no? Económicamente muy fuerte en los Estados Unidos, y se habla mucho que estaba ligado a las armas, que no estaba contento con las medidas políticas, pues, del régimen de Kennedy, sobre todo en esta guerra que tenían, ¿no? Bueno, en fin, por ahí iba la cosa, ¿no? Y que a como de lugar tenía que sacarlo, ¿no? Sacarlo. Ya, bueno, y termina entonces la vida Sánchez Cerro. En su gestión también se dio una constitución, ¿no? La del 1933, que tiene una novedad. Y esta novedad es que va a bajar la cuantía en la edad para adquirir la ciudadanía. Ya no era 25, sino ahora será 21 años. Ajá. Durante entonces este régimen de Sánchez Cerro con su constitución. Bueno, el tío Sam, los yanquis, van a empezar nuevamente, empieza a fluir, es necesario, ¿no? Hay que activar la economía. Entonces, supuestamente, pues se nos dicen que vienen a ayudarnos a solucionarnos la crisis, todo eso, ¿correcto? Pero en realidad venían pues a poner las cosas en claro, a ver pues qué tan de punto podía tener retorno ese dinero que ellos van a dar, ¿no? Entonces van a enviar una misión, ¿no? Y esta misión es conocida como la misión Kemerer, ¿no? La misión Kemerer, ¿correcto? Durante entonces esta gestión de Sánchez Serra. Muy bien, entonces tras su muerte, ¿ok? Tras su muerte, entonces entra este personaje, Benavides, primeramente para completar el mandato del presidente Sánchez Cerro. Ajá, primeramente digo, ¿no? Pero al final este personaje pues se va a quedar quedando hasta el año 39, ¿ok? Y esto es porque luego de los sucesos de la muerte de los oficiales en el cuartel O'Donovan, es que los militares van a juramentar, van a hacerse una promesa de vetar siempre como institución a que el APRA pueda acceder al poder, ¿no? Es decir, con los sucesos del cuartel O'Donovan, el APRA dio un pretexto para que los militares ya impidiesen que estos pudieran, ¿no? Llegar al poder. Es decir, así ganen de manera justa, limpia, cualquier cosa van a inventar para no permitir que acceda al poder el APRA. Y así va a ser, ¿ah? Ahí empieza pues esta desgracia, ¿no? Del APRA, ¿no? Algunos hablan de un mal cálculo, ¿no? Pero bueno, las cosas se van suscitando
de esa manera. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá. Bueno, Benavides pues necesita, ¿no? Calmar las cosas, ¿ok? Calmar las cosas, ¿no? Tender pues las manos, ¿no? Y eso va a ser. Si no entendamos pues, ¿no? Su eslogan, orden, paz y progreso. Tiende la mano, ¿no? ¿Ok? Y una medida que va a dar con este objetivo, que no va a durar, ¿correcto? Es la ley de amnistía. Él va a dar una ley de amnistía, ¿ok? Para que los que están haciendo esto puedan, ¿no? A través de esta ley, bueno, sí, ¿correcto? Empieza también pues, a congraciarse, claro, cómo no, con los obreros. Es un sector muy importante, estamos viendo, ¿no? Entonces, les va a dar seguro. Cálculos. Todo esto son cálculos políticos, ¿no? Es el uso de la política, ¿no? Para conseguir unas cosas. En este caso, este tipo pues no va apuntando a ese bolsón, ¿no? A ese bolsón electoral. Ujú. Va potenciando pues el clientelaje político, ¿no? Ahí está de esta manera, ¿no? Ah, también Palacio de Gobierno, ¿no? De Justicia, ¿correcto? Eh, Va a culminar la carretera central que lo inició Sánchez Cerro y va a iniciar la construcción de la Panamericana. Ujú. Código Civil de 36, ¿ya? El cambio militar de la visión francesa para asumir la norteamericana. Claro, es el amo de turno, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, muy importante acá durante Benavides. La cuestión de Leticia, pues sencillamente Benavides lo resuelve, pues, ¿no? Mandando, pues, a desalojar a estos peruanos de ese lugar, ¿no? Y que siguiera, pues, manteniéndose lo ya establecido, pues, en el Tratado Salomón Lozano, ¿correcto? Durante, pues, esta gestión, ¿no? Que estamos viendo de Benavides, ¿ya? De Benavides, ¿ok? Bueno, el 36 se cumplía, debería permitir, pues, ¿no? De que elecciones, ¿ok? Y precisamente eso se da, ¿ok? Y va a ganar, pues, ahí el doctor Luis Antonio Eguiguren. Ujú. Pero este personaje, pues, va a ser acusado de filo aprista, ¿correcto? Y Benavides, pues, no va a permitir, ¿correcto?, que este personaje asuma, porque él considera que el permitir ello estaría permitiendo que el APRA esté realmente en el poder. Y hay el veto, no te olvides, hay el veto. Ujú. O sea, se cumple eso, se cumple, ¿no? Entonces, Benavides, ya, es decir, el ejército, los militares, desconocen el resultado, ya impiden que Iguren asuma como tal, y de esa manera, pues, Benavides amplía, ¿no?, su dictadura hasta el año, hasta el año 39, ¿correcto? Que es cuando ya, y siempre también hay esta dictadura impidiendo que participe el APRA, ¿correcto? Va a surgir pues un representante de una de las familias más conservadoras y más ricas del Perú, ¿no? Un Prado sale, ¿no? Manuel Prado Ugarteche, conservador, y por lo tanto, pues va a ser un gobierno conservador. Ajá. Una gestión, ¿cierto? De el 39 al 45, que se contextualiza, pues, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Oh, la Segunda Guerra Mundial. Donde vamos a tener un conflicto con el Ecuador. Todo por cuestión territorial. Ajá. No te olvides que los ecuatorianos, pues, siempre han dicho, se han sentido, pues, abusados por el Perú, ¿no? Ellos consideran, pues, que le hemos quitado más de la mitad de su territorio. Ellos creen, ellos están convencidos de eso, que el Perú, pues, abusivamente les ha quitado más de la mitad de su territorio, ¿no? Que para ellos prácticamente la mitad de Loreto, la zona de Cajamarca, ellos dicen que es de ellos, ¿no? Muy bien, entonces todo este problema, en el año 41 que se inicia el conflicto, eh, ya pues creíamos, pues que, digo creíamos porque esto va a continuar hasta 1998, ¿ah?
este problema con el Ecuador, o sea, hasta el Fujimorato. Y creíamos entonces que con la firma de nuestros plenipotenciarios, de estos diplomáticos, el peruano Alfredo Solf y el ecuatoriano Julio Tobar, firmando el protocolo de Río de Janeiro, ya pues se debía haber sellado esta situación, ¿no? ¿Correcto? Entonces el protocolo de Río de Janeiro tiene que ver con los problemas de límite que tenemos con el Ecuador. Ujú. Con el Ecuador, ¿ok? Bueno, también la creación del CORPA, ¿ok? La colonización de la selva, em, y el primer censo también, claro. Oh, ¿no? Dice el primer censo del siglo XX, donde arroja mm, 7 millones, ¿no? 7 millones, un poquitín más de habitantes, que aún así sigue siendo pues una población bastante pequeña, ¿no? Recuerda para el territorio que tenemos, ¿no? Aún así nosotros pues ahora creo que poco más de 33 millones, aún así es una poca población para el territorio que tenemos, ¿no? Y gran parte de nuestro territorio pues está deshabitado y diríamos que hasta abandonado. Y esto ha sido una de las razones pues, por la cual también hemos perdido mucho territorio, ¿no? La desidia, la incapacidad, ¿no? De nuestros gobernantes, ¿ok? Muy bien, primer censo entonces importante, ¿no? Del siglo XX. También se habla que eh, durante esta gestión se va a dar el inicio pues a la llegada, ¿no? De provincianos hacia la capital, ¿no? Esta migración constante que ha habido hasta convertir al día de hoy pues a Lima ya. Lima pues ya es una ciudad prácticamente pues provinciana, ¿no? A través de décadas que ha venido, ¿no? De los Andes, ¿correcto? Eh, de ahí principalmente empezó a venir, ¿no? Luego ya pues, del sur, el norte y también de la selva, ¿no? Empezó ya a llegar las personas, ¿no? Y haciendo este hecho, pues, de que Lima creciera de manera desordenada, ¿no? Pero es que Lima tampoco estaba preparada, pues, y no habiendo un plan, ¿no? De poblamiento y de crecimiento sostenible, entonces tenemos la Lima que tenemos hoy, pues, ¿no? Que es un desastre, ¿no? Es un desastre, la gestión, pues, de todo lo, ¿no? Salvo algunos, ¿no? Que bueno, ya construyeron por allá, pero cada uno buscando su negocio. Por ejemplo, Castañeda pues empezó a construir, ¿no? Claro, con las horas también, pero no exista pues de corruptela, ¿no? Ahí Andrade también, me recuerdo un alcalde, ¿no? Vistas, pero así se fue poblando nuestra capital, ¿no? Por el norte, todo el límite, pues, ¿no? El límite, bueno, justo era como una especie de campiña, era alguna zona del Rímac, por ejemplo, te cuento, ¿no? El cuartel estaba ahí, el cuartel Barbona, no, el cuartel de Fuerte Hoyos, me refiero, los que viven seguramente por ahí, hablo el inicio de la avenida Tupac Amaru, por donde está la Uni, ¿no? Y vas a ver que ya los cerritos, todo, ya no hay sitio, ¿no? Todo está poblado. Eh, la zona de los que viven por ahí, que recuerde yo, Milagros, 12 de Julio, el Ermitaño, Independencia propiamente dicho, el Rico Ottawa, Tahuantinsuyo, la zona de Payé, toda esa zona de Tupac Amaru, y sigue, ¿no? Y tú vas a ver al lado derecho, pues todos esos cerros ya están, ¿no? Poblados, pero antes eso estaba despoblado, ¿no? Y sigues avanzando, vas a llegar, pues la Tupac hasta este hospital también bastante popular, el Hospital Bernales, mano derecha también, ¿no? Las zonas, ¿no? Bueno, yo lo dejé en la zona 2,
¿no? De Coyique, pero dice que hay ahora hasta la zona 14, dice. Eso está ya, pues, ¿a dónde? Y eso ya está llegando a Huamantanga, ¿no? Que está por el otro lado ya de Huarochirí, ¿no? Para ver el crecimiento. Ok, acá también, en el centro, por el lado de la Victoria, ¿no? El Cerro San Cosme, San Pablo, ¿no? Todo está poblado, esa zona. El Agustino, ya. En el Agustino ya no hay cerro ya para, ¿no? Para poblarlo, todo ya está ocupado. Por el sur, ni qué hablar. Antes, pues, el límite que recuerde, te hablo del final de los 80, eh, era Tocongo, pues, ¿no? El puente a Tocongo, claro. De ahí para adelante era el infierno. Arenal, toda esa zona de San Juan y Miraflores, pam, pam. Vi El Salvador, ven, y que, ¿a quién quería vivir ahí? Ni los alacranes. Pero fíjate ahora cómo está de poblado, ¿no? O sea, cómo la población, ¿cierto? Toda esa zona, pues, creo que se llama Avenida Los Héroes, a Tocongo, llega pues hasta María Auxiliadora, el hospital, el pesquero de Villa María, por el lado izquierdo, esos cerros, todo está poblado esa zona, ¿no? Hay un crecimiento, pero bueno, que dice que acá, ¿no? Durante esta gestión empieza esa, ¿no? La migración, pues, de provincia a nuestra ciudad capital, que es Lima Limón, pues, ¿no? Lima Limón. Muy bien, entonces tenemos ahora la gestión del doctor Bustamante Rivero. También, ¿no? A él no se le va a permitir, pues, culminar su mandato porque ahí va a haber ¿no? Un golpe militar que lo va a acusar también al doctor, pues, de ser un filoaprista porque gana, dícese, bueno, también, ¿no? Con el apoyo, pues, del APRA. Recuérdate que el APRA no puede participar, no está impedido, ¿no? Por eso del veto, por eso de esas políticas de persecución, ¿correcto? Y que se van a recrudecer ahorita se recrudecen precisamente con este personaje que va a dar un golpe al doctor Bustamante Rivero, ¿no? Que accede, pues, ¿no? Que triunfa con su frente denominado el Frente Democrático Nacional. Pero todo iba bien con los militares, ¿ah? Iba bien, ¿no? Tenía la simpatía, ¿no? Puede ver acá, ¿correcto? Ok. Pero luego, pues, los militares juegan, ¿no? Su partido aparte y buscan cualquier pretexto, ¿no? Para dar el golpe, ¿no? Y ese pretexto es que dice, ¿no? Que es filoaprista, ¿no? O coqueteo con esas cuestiones y no va con nosotros. Y lo van a dar el golpe al gobierno del doctor Bustamante Rivero, que vamos a empezar mencionando su obra por la cual pues ya va a pasar ¿no? Pasó a la historia ya, ¿ok? Esta ley que va a promulgar durante su gestión, que es previsoria, ¿no? Que es previsoria porque mediante esta ley lo que él va a conseguir es que parte del océano logra accesar a nuestro territorio. La famosa ley de las 200 millas, ¿no? Marinas, ¿correcto? Y al dar esta ley, ahí claramente se ve de que había un plan respecto a eso, un plan de proyección, y precisamente así va a ocurrir, ¿correcto? Más adelante, cuando se va a desatar pues el boom pesquero, y en mejores condiciones ya. Nadie va a venir, pues, ¿no? Al mar porque ese ya es nuestro. Entonces, es muy importante que verlo de esa visión. Ahora, tenemos pues un mar, uff, muy rico, ¿no? Por estas peculiaridades que tiene nuestro mar, estas corrientes que se unen, ¿no? Agua caliente, agua fría, el Humboldt, y eso permite pues tener una variedad de especies, ¿correcto? De alimentos para estos peces, por eso que vienen acá, para aprovecharlo, ¿no? Eh, somos muy afortunados, ¿no? Somos pues un país, caramba, muy rico, ¿no? En todo, recursos, territorio, ¿correcto? Eh, tenemos, dice pues que
Más de las tres cuartas partes del clima del mundo nosotros lo tenemos. Fíjate, ¿no? Tenemos. Por eso parece cumplirse esta frase, ¿no? Que se le acuña a Raimondi, que dijo pues de que el Perú es como un mendigo sentado, ¿no? En un banco de oro. Y efectivamente, ¿no? Tenemos un pueblo trabajador, territorio, recursos. ¿Qué nos falta para despegar? ¿Qué nos falta para dar el salto, ¿no? Y caramba, pues construir lo que realmente nos corresponde y nos merecemos, ¿no? Bueno, lo que estamos observando pues hasta la fecha es de que, eh, y esto pues es una carencia, es una falencia, desde el inicio de la República, es que no hemos tenido una clase dirigente, carecemos de clase dirigente, no lo hemos tenido hasta ahora, ¿no? No hemos tenido hasta ahora una clase dirigente, ¿no? Lo que tenemos pues es un conjunto de oportunistas ahí llegando al poder y que privilegian no los intereses pues de la nación, sino los particulares, y por eso estamos así, ¿no? Estamos así hasta la fecha. Entonces, fíjense ustedes, tamaña tarea la que nos falta concretar, ¿no? La que nos falta concretar. Bueno, esperemos que ahí ustedes, ¿no? Pronto a ser profesionales, eh, si deciden pues meterse a la política, pues sean políticos de bien, de esos que se necesitan, ¿no? Que en proyecciones o planes que hagan, pues siempre buscar pues el interés de la mayoría, ¿no? Y así enrumbarnos, ¿no? Y darle un mejor uso pues a nuestros recursos, a la riqueza, ¿no? Que nosotros tenemos. Entonces es muy importante esta ley de las 200, ¿no? Millas marinas, ¿no? Que buscaba, creo yo, pues proteger este recurso, ¿no? Lastimosamente, pues a la fecha esto lo hemos perdido, ¿no? Hoy día te contamos un mar muy rico en todo, pero que caramba, por falta de clase dirigente, ¿no? Por gobiernos, pues, de incapaces, de ineptos, y, bueno, eso es lo que son. Tenemos pues ahí viendo embarcaciones de otro lugar, ¿no? Vienen, depredan nuestro mar, se llevan nuestra riqueza. Y acá observamos pues a nuestros pescadores que a duras penas salen al mar con embarcaciones pésimas que ponen en riesgo su vida diariamente, ¿no? Traen un par de pescados, ¿no? Se quedan con la mitad y la mitad van a venderlo pues ahí. Y no hay ni una política de Estado que tenga potenciar, ¿no? A este sector pesquero, que dinamice nuestra economía, darle facilidades en créditos, que puedan comprar pues, una embarcación, hacer un plan, ¿no? Juntarlos, hacer consorcios entre ellos para que, ¿no? Pesquen, ¿no? Y tranquilamente nosotros podemos vender, ¿no? ¿No? O sencillamente pues, llevar gran cantidad de pescado bueno y barato a nuestra población, ¿no? Y de esa manera consolidar nuestra economía, o sea, aprovechar el mar, aprovechar el mar. Y así hay otros lugares que se puede aprovechar más. Se me ocurre, por ejemplo, tenemos ahí un gran tesoro que no se le da un valor agregado, ¿no? La selva, la Amazonía peruana. ¿Por qué no hacer un plan integral de ecoturismo, ¿no? ¿Cómo es posible que Francia, por ejemplo, cómo es posible que Francia gane millonadas producto, ¿no? Pero es un plan muy bien diseñado, ¿no? De turismo, gane millonadas porque se habla de 30 millones de turistas al año para ir a visitar ahí un montón de fierros, la Torre Eiffel. Ese montón de fierro parado, 30 millones se van a ver. Cada turista lleva su dólar, ¿no? Lleva economía y esa economía se queda ahí, pues, ¿correcto? ¿Por qué no hacer un plan acá de ecoturismo? Tantos paraísos que tenemos en la selva, ¿no? De traer a estos extranjeros a que vengan a visitar nuestro país y vienen y traen dinero. Si tenemos paraísos ahí en la Amazonía, que visiten el Amazonas, el Ucayali, ¿no? El Perené, el río Ene.
en tours, ¿no? Potenciarlo y de esa manera ellos vienen, traen la economía, comen, se alojan, compran artesanía, ¿no? Proyectar un plan integral, ¿no? Que vengan, pues, no sé, al año unos 50 millones. Y tenemos variedad para ofrecer al mundo, ¿no? Paquetes, 3, 4 días a tal lugar, listo. Se puede hacer eso, trabajo, todo eso, pero no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque no hay clase dirigente, ¿ok? Entonces, bueno, ahí hay no, no, una oportunidad, ¿no? Para, bueno, hay una... Bueno, en fin. También el Hospital Bravo Chico, ajá, también durante la gestión del doctor Bustamante Rivero. Hipólito Unanue es este, ¿no? Hoy el Hospital Hipólito Unanue. Eh, ¿En qué distrito está esto? El Agustino, pues claro, Avenida César Vallejo, frente a la urbanización Tayacaja, si mal no recuerdo, en el Agustino está este hospital, ¿no? Y cerca, al costado nada más. Y a los que van a estudiar ahí alguna área de la salud, está la Facultad de Medicina de nuestra universidad, ahí al costado de Bravo Chico. ¿No? Tengo entendido que esta zona, ya como está al costado, pertenece a la urbanización Valle Hermoso, si mal no me equivoco, es la urbanización. Ajá, ahí está, ahí van a hacer sus prácticas, seguramente los que terminan ahí, ¿no? Mira, muy importante también, el Canal Internacional de Salud, ¿ok? Muy bien, entonces hay un golpe, se corta entonces este proceso. Ok, y tenemos una vez más, pues ahí a los militares. Ajá, Odría, el Ochenio, ok, el Ochenio, ¿no? Supuestamente ¿no? Dice, entra, ¿no? ¿Qué va a hacer? Completar, dice, ¿no? Vamos a completar la gestión, ¿no? Ok, pero luego le va a gustar y va a buscar toda la forma para quedarse, ¿no? Se va a quedar, pues, hasta el año 56, vamos a ver, ok. Bueno, este personaje, ok, lo que va a hacer, pues obviamente es recrudecer la persecución. Claro, como no, necesita quedarse sí o sí, ¿no? En el poder. Y obviamente, pues, están muy molestos, porque durante Benavides se habla, pues, de que producto de esta política de persecución, sobre todo a la Haya pues no tiene otra, carambas, están buscando a los dirigentes, buscan a Haya y lo buscan, no es para felicitarlo, obviamente, ¿no? Lo buscan para matarlo, para encarcelarlo, ¿no? Ya sabes qué tendrían en mente estos. Eso obliga, pues, obviamente, ¿no? Que haya, pues, ¿no? Asilo en la Embajada de Colombia. ¿Correcto? Pero él no se va a quedar quieto, él va a denunciar este hecho, esta persecución ante un organismo internacional. Ese organismo internacional le va a dar la razón a Haya, le van a decir, sí, Haya, tienes razón, te están persiguiendo por tus ideas, ¿correcto? Y va prácticamente pues a decir al régimen de que tenga cuidado, que le permita, que le dé un salvoconducto para que Haya la Torre pueda, si él quiere, pues dejar territorio colombiano, porque sabes tú que como parte del derecho internacional público, las embajadas en los países se consideran territorios de los países que representan, ¿no? Y muy bien, eso va, ¿no? Va a permitírsele, pues, ¿no? A la dictadura no le queda otra que esto se dé, ¿no? Entonces, todo ese contexto es de que va a darse, pues, también este régimen, la famosa ley de seguridad interior, ¿no? Que también, una vez más, es una ley con nombre propio, ¿no? Perseguir a pristas, sobre todo, ¿no? Opositores. Ujú. Eso es lo importante. Muy bien. eh, este régimen, pues, ¿no? Se conoce mucho porque
por las obras públicas y sobre todo por las mega obras, por las grandes construcciones que va a hacer. Y para que haga obras públicas construir quiere decir que hay dinero, ¿no? Y efectivamente, su régimen va a verse favorecido por una coyuntura, ¿correcto? Que económicamente le va a dar réditos. La guerra de Corea, ¿sabes? Pero a ver, ¿cómo se da esto? Recorremos un poquito para contextualizar algunos puntos de nuestra historia universal. Veamos. ¿Recuerdas tú que en la Segunda Guerra Mundial hay dos grandes triunfadores? ¿Correcto? Dos grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el tío Sam, los Yankees, Estados Unidos, y por otro lado, Stalin, la Unión Soviética. Ujú. Entonces, estas dos naciones van a llevar pues al cenit su lucha, y la lucha entre ellos es total, lucha ideológica, ¿no? Comunismo, democracia. Estados Unidos supuestamente, ¿no? Se erige como el representante de la democracia, ¿no? Y la Unión Soviética, pues, representante del comunismo, ¿no? O de la esfera o del ámbito comunista. Entonces, estas dos superpotencias, porque eso es lo que son luego de concluido la Segunda Guerra Mundial, van a salir pues a hacer una nueva demarcación geopolítica del mundo, pero va a ser una lucha intensa en todos los planos y obviamente lo militar también, es decir, la guerra, ¿ok? Entonces van a disputarse cada centímetro de zonas de influencia y el campo de operaciones mundial se va a trasladar a Asia. Asia será la zona de contienda de estas dos superpotencias que surgen luego pues de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Ahora, el año 49, 1949, Estados Unidos pues está muy preocupado Estados Unidos, porque los comunistas chinos, liderados pues, ¿no? Por Mao Zedong, gran estratega, Mao Zedong, profesor, ¿no? Profesor de primaria, nada menos, ¿correcto? Es el líder máximo del PSC, del Partido Comunista Chino. Toma el poder en China. Los comunistas toman el poder en China. Uy, tal como lo hicieron, pues, ¿no? Años antes o décadas antes, los rusos, ¿no? El partido bolchevique, con Lenin, ahora Mao, en China. Y estando ya los comunistas en el poder, logran derrotar y logran sacar de su territorio a los japoneses, porque los japoneses, pues, habían tomado China, lo habían invadido. Yo no sé, decía, pues, ¿cómo es posible, no? Que los chinos, inmensos de territorio, ellos son millones, y cómo, pues, a través de la historia habían sido sojuzgados, dominados e invadidos por varios imperios coloniales, ¿no? Los ingleses, franceses, los japoneses también estaban ahí, ¿correcto? Pero todo eso va a cambiar cuando los comunistas toman el poder en China. De ahí nadie nunca más volverá a osar su territorio. Hasta la fecha, ojo, nunca más. También Mao Zedong logra derrotar, pues, en una guerra interna, una guerra civil, al partido liderado por Chiang Kai-shek. Te recordarás también, clases de, ¿no? Historia universal, seguramente, ¿no? Con el famoso Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino. Ahí hay una guerra, bueno, al final, triunfador Mao y los comunistas expulsan, ¿no? A Chiang Kai-shek y al Kuomintang, y estos se refugian en una isla, primero llamado Formosa, y hoy pues nos referimos ahí a Taiwán, ¿correcto? Y ahí van a estar, pues, ¿no?
Es territorio eso chino, ¿no? Pero están en disputa ahí porque, bueno, en fin, asunto que van a arreglar algún día, ¿no? Pero, ¿no? Las razones por la cual, pues, hasta hoy día hay tensión entre China continental y esta China insular, Taiwán, tiene sus orígenes acá, en este hecho que estamos hablando. Entonces, fíjate tú, 600 millones de chinos en ese momento pasan a ampliar el campo socialista, comunista. Entonces el comunismo empieza a erigirse como un fantasma que va recorriendo, ¿no? Asia, va creciendo, ¿no? Ok. Entonces el radio de acción está ya en Asia. Y todo lo que se va a disputar a través del tiempo, vamos a empezar acá con Corea, luego vamos a ver ahí Vietnam, Laos, Indochina, Camboya, todo eso tiene que ver en este contexto de disputa por áreas de influencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero estamos acá, en esta península. Hasta antes que esto suceda, este era un solo pueblo, Corea. Era un solo pueblo, Corea. Correcto, que al final termina partido en dos, ¿no? Y hasta la fecha. Una llamada, pues, Corea del Norte, ¿no? Comunista, lo llaman, ¿no? Socialista, etcétera. Pyongyang. Y Seúl, Corea del Sur, capital, ¿no? Democrática, libre, bueno, en fin. Pero hubo una guerra acá donde estuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética por medio, ¿no? Ahí disputándose como parte de esta, ¿no? Lucha total, ¿no? Ideológica, y que terminó dividiendo, ¿no? Debieron haber triunfado, ¿no? Las ideas, pues, comunistas, ¿no? Pero un mal manejo interno que después va a sacar mucha experiencia, ¿no? Años después, un tal Ho Chi Minh, no sé si te recordarás, Ho Chi Minh, ¿no? Eh, con una agrupación también llamada el Viet Minh, que los americanos lo llamaban Viet Cong, ¿no? Con mono, pues, ejército de monos, así le decían a estos chiquitos, ¿no? Chinitos, que estaban ahí, vietnamitas y su ejército, ¿no? Correcto, que lo mismo. Ahí estuvo a punto de haber un Vietnam del Norte, un Vietnam del Sur, pero Ho Chi Minh, este líder, ¿no? Buen líder que le tocó a estos vietnamitas, ¿no? No permitió eso. Dice que él dijo una oportunidad, nosotros jamás vamos a permitir que los americanos hagan lo mismo que hicieron en Corea, dividir a un pueblo, nosotros somos uno solo, un solo puño, ¿no? Y eso es lo que hicieron, pero la presencia del Viet Minh, a diferencia acá, primeramente hicieron toda una campaña política y ese pequeño movimiento y partido estuvo presente en todo el territorio de Vietnam. ¿Correcto? Por eso cuando se dio la guerra, había zonas en las cuales pues, había presencia de esta agrupación y no permitieron pues que los americanos, acá por ejemplo en el sur, ¿okay? No activaron políticamente, ¿no? Sectores y pudieron ellos asentarse de una mejor manera, ¿no? Bueno, en fin, ya en HU seguro lo habrá profundizado. Bueno, entonces esta política guerrerista va a llevar entonces pues que Norteamérica, en realidad el mundo, se ve en la necesidad pues de caramba, de contar con metales, porque caramba, hay que construir pues carros, blindados, tanques, las balas, todo eso con nuestro metal, y nosotros tenemos metales. Se habla entonces de un boom minero en nuestro país, un boom minero, ¿correcto? Lana, azúcar, ¿correcto? El algodón, para movilizar tropas, la vestimenta, ¿no? Los zapatos, bueno, en fin, una serie de cosas. Entonces también hay un boom exportador de estos productos. Y eso significa dinero, dinero entonces, ¿no? Entonces hay una coyuntura favorable, ¿correcto? Que va a permitir que este régimen tenga liquidez, haya liquidez. Pero no hay un plan acá, pues como no hay clase dirigente, entonces todo ese dinero una vez más, pues ¿no? Se destina en cosas que no son necesariamente útiles en un momento, ¿no? Sino como cálculo político, se empieza a usar ese dinero. Y ahí se debe, por ejemplo, vamos a ver las mega construcciones de las grandes unidades pues, escolares, hospitalarias, ¿correcto? Vecinales.
¿ok? Por ejemplo, eh, ay, no, eso está al otro lado, un momentito. Por ejemplo, el hospital militar, ahí vemos, ¿no? El hospital militar, el hospital naval, ¿ok? Hay que darle un hospital a la clase media también, pues claro. El hospital del empleado, para la burocracia. Votos. ¿Qué más hay que facilitar? Hay que darle también un seguro, ¿no? El seguro del empleado también, ¿no? Odría, ¿ok? Los ministerios también. Trabajo, el Ministerio de Educación, ¿no? Ese sí, esta es la foto, mira, ¿no? Abancay, Parque Universitario, está por acá. Hoy día, pues, este edificio ya pertenece hoy funciona ahí, si más no me equivoco, la Corte Superior de Justicia de Lima, claro, eso funciona. Pero fue creado el Ministerio de Educación. Y en el proyecto estaba dos, iban a ser dos torres gemelas, ¿no? La otra torre iba a estar al frente, donde ahora es el hueco. Precisamente ese hueco que hoy día existe, ¿no? Ahí en el hueco donde venden CD piratas, ¿no? Bueno, en fin, ahí iba a haber otro igual que este. Pero se birlaron, se acabó el dinero ya, ¿no? No, no lo concluyeron, ¿ok? Ahí está. El Estadio Nacional también, ahí, ¿no? Donde vas a vibrar seguramente cada vez que Perú va a perder, perdón, va a ganar. Ok. Ahí está, ¿no? El Estadio Nacional. Bueno, la ley sobre integridad lo dijimos, ¿no? Bueno, también esto, ¿no? Mira, otro militar, ¿no? Porque habíamos visto que es Sánchez Cerro, el que va a otorgar el voto femenino, pero reducido, ¿no? Focalizado, se hablaba a nivel municipal. Pero acá ya Odría lo va a ampliar, ¿no? Es decir, ya la mujer va a poder ya elegir presidentes, ¿no? Entonces, también, ¿no? Otro gesto, correcto, que va a dar, pues, este personaje, ¿no? Odría, ¿no? El voto femenino, ¿ok? El voto femenino. Muy bien. Eh, bueno, ya se prepara todo para otra justa electoral, ¿ok? Eh, mm, bueno, el APRA, pues, sabes, ¿no? Está ahí con esta política, está con esa espada de Damocles, que es la Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué a este segundo gobierno de Prado se lo conoce también como el régimen de la convivencia, o algunos dicen, pues, el régimen apropradista, ¿no? Apropradista, ¿no? O cogobierno, ¿no? Cogobierno. Bueno, ese de cogobierno sí es una exageración, ¿no? Porque eso sí nunca hubo cogobierno. No, 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 no. Se arguye que nunca fue parte del pacto, del acuerdo, ¿no? Si es que este se hubiese dado. Lo que se va a trabajar es por lo que va ocurriendo, ¿no? Y que de alguna otra manera, pues, vendrían a establecer una convivencia política, ¿no? Pero más creo se da por el campo de eh, algunas exigencias necesarias que podría haber hecho, pues, el jefe máximo de este partido, Víctor Raúl, a Prado, con la condición, pues, de endosar sus votos, ¿no? Endosar sus votos. Y en un momento muy difícil para el partido aprista, que por lo menos así consideraba pues, su líder, ¿no? Es decir, que habría que hacer algo porque este cuerpo que es el partido está débil, se está desangrando. Y si continúa y no detenemos el sangrado, las hemorragias, este cuerpo no va a resistir y va a morir. Por lo tanto, el APRA puede desaparecer. Y estas heridas, estos golpes, esta sangre, significaría, pues, producto de la persecución, ¿ok? El apresamiento, el destierro y la muerte de sus líderes, de sus militantes, que están siendo perseguidos. Es una persecución atroz.
¿correcto? Y que de continuar así, pues, imagínense ustedes, capturan a los líderes, chao partido. Ahí se cumple lo que teme Víctor Raúl, ¿no? ¿Qué pasa si ahí luego a los principales dirigentes les pasa algo? Los asesinan, ¿no? Etcétera. Chao, APRA. Ahí quedó todo. Hay que evitar ello, ¿no? Entonces, esto necesita pues una negociación, tiene una solución política, ¿no? Y nos puede permitir pues conversar, ¿no? Y a ver pues a qué punto llegamos, qué cosa exigimos a cambio de. Ok, por ahí va la idea, ¿no? Y se dice esto porque esta decisión, que me imagino no habrá sido nada fácil de Víctor Raúl, también llevó a que se dé un primer cisma dentro del APRA, porque algún sector de la militancia no lo va a comprender de esa manera, sino más bien va a tomar este acto como una traición a los principios del partido y no va a estar de acuerdo con lo que deciden sus dirigentes. Porque cómo es posible, pues, de que se pueda negociar, transar, pues, se supone con un representante, pues, ¿no? De un sector conservador a la cual nosotros siempre y por principio nos hemos opuesto y lo combatimos. ¿Cómo es posible? ¿No? Dirían, pues, estos, ¿no? Estos sectores dentro del partido que difieren, ¿no? De esta medida. Pero bueno, así va yendo, ¿no? Va yendo las cosas. No hubo acuerdo, ¿no? Veamos lo que va a ocurrir. ¿No? Entonces, se da el segundo gobierno porque precisamente ese personaje gana, ok, los militares pues le permiten, caramba, como, estos militares también dicen, no, no creo pues de que estos vayan a pactar, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Lo mismo ocurrió en su primer gobierno. El señor es el señor, ¿cómo es imposible pues que trance con esto? ¿No? ¿Correcto? Le permitieron que acabe su primer gobierno. ¿Ok? Y le van a permitir que acabe su segundo gobierno también Prado. No hicieron lo mismo con Bustamante Rivero, vimos, ¿no? Correcto, casi a mitad nomás, ¡pum!, le dan un golpe, ¿ok? Entonces, acá, lo que va a hacer Prado, pues, cuando llega al poder, mira, es derogar precisamente esa espada, sacar esa espada de la nuca del APRA, ¿no? Que nos referimos, pues, a esta ley de seguridad interior, ¿no? Que se dio durante Odría, ¿ok? Deroga, saca esta ley. Y deja de considerar pues al APRA como un partido proscrito por ley. Y eso significaba de que el APRA ya dejaba la clandestinidad, ¿no? Dejaba la clandestinidad. Entonces, estos dos hechos van a permitir que este cuerpo malherido, maltrecho que se está desangrando, que sería pues el partido, se recupere, que que esas heridas cicatricen y pare el sangrado. Y este cuerpo se va a robustecer. Hay que prepararlo para un momento más oportuno y este cuerpo pueda participar en una maratón. Es decir, este partido pueda participar en una elección, ¿no? Eso le permite estas medidas de Prado, ¿no? Por eso se lo conoce como afropradista, ¿no? Es decir, como que él hace todo eso y no creo que lo haga gratuitamente, ¿no? Entonces se puede por lo menos inferir de que ahí hubo algo, porque a tenor y así gratuitamente no creo que este señor esté haciendo todo ello, ¿no? Y con esas medidas, pues, ¿no? Apoya, ¿no? O favorece directamente, ¿no? A un partido en particular. ¿No? El permitir pues que vuelva la legalidad, que ya no sean perseguidos, ¿no? Le va a permitir pues a este partido, a sus dirigentes, a trabajar activamente, ¿no? Organizar ya mejor el partido, ¿no? Que vuelva pues ya con mayores facilidades a la formación política de la militancia, ¿no? A trabajar en función de acceder al poder, o sea, la próxima elección. ¿Ok? Entonces, durante este segundo gobierno de Prado, ¿no? Prado Ugarteche. También durante esta gestión va a surgir nuevos partidos, ¿no?
el partido, por ejemplo, de la Lampa, la Palita, ¿no? Fernando Belún de Terre, Acción Popular, que dice que en la práctica, pues, este partido representaría los intereses de la pequeña burguesía. Ujú. Pero no es el único, también se habla, pues, del partido de la democracia cristiana, ¿no? O demócrata cristiano. Mm, ¿No? Bueno, hay muchos cristianos, ¿no? Entonces también, viéndolo electoralmente, es importante, pero ya tiene su partido acá, ¿ok? Mm, Muy importante entonces esto, ¿no? Pero mira cómo va, ¿no? Surgiendo. El uso también de esto de las creencias es muy usual hasta la fecha, te has dado cuenta, ¿no? Mira, a excepción eh, del FREPAP, ¿te recuerdas? El FREPAP de los israelíes, ¿no? Que ellos tienen su partido, pues representa a ellos, ¿no? No hay otra creencia que tenga, ¿no? Su partido político, ¿ok? Bueno, que conozca hasta la fecha no hay, salvo el FREPAC, por eso digo. Y esto ha llevado, tú te recordarás, en estos últimos años, eh, que recuerdo con Ala García, es uno de ellos, me recuerdo, eh, Ollanta también, PPK también, la señora Keiko también. Bueno, por mencionar nada más a estos. Cada campaña electoral marcaban un día para asistir, ¿no? A los centros de estos creyentes. Acá en el Perú, un poco la comunidad evangélica es muy importante, es grande. Ok, en su sede central está acá en la Avenida Brasil, si más no recuerdo, ¿no? Y ahí todo candidato a la presidencia siempre hay un día que ahí va a estar con ellos. No se presenta, pero ¿por qué hace eso candidato, no? Quiere ganarse los votos de este sector, pues claro, que repito, es importante, ¿no? Es importante y que por lo menos pues estas asociaciones o estas formaciones religiosas algún grado de influencia tienen, ¿no? Con sus creyentes, ¿no? Que si les dicen, bueno, nos ha parecido que es mejor votar pues por C, entonces hermanos, votemos por C, ¿no? Bueno, en fin, entonces acá partido demócrata cristiano, ¿no? Partido Demócrata Cristiano. ¿Ok? Muy bien. También, fíjense ustedes, como parte de esta, no perdamos de vista lo que ya se va a conocer ya a estas alturas como la Guerra Fría, las dos superpotencias, ¿no? Disputándose el mundo, ¿no? Sus áreas de influencia. Acá Estados Unidos empieza después a hacer planes que tengan a bien tener a disposición a los países, ¿no? De América Latina. Para eso va a crear una política que se llamó como la Alianza para el Progreso. El objetivo era tener a sus manos, ¿no? A estos países y evitar que cayeran, pues, en las garras de la otra superpotencia, ¿ok? Y evitar también que vuelva a ocurrir otra Cuba, porque Cuba es un país que se les escapa a los norteamericanos, ¿no? ¿Y quién lo coge? ¿Quién lo agarra? Así es, la Unión Soviética, ¿ok? La Unión Soviética coge, ¿no? Castro, toda esa gente por ahí. Y por eso, como parte de esta política de Alianza por el Progreso, no es casual, ¿correcto? Que un organismo que tiene que ver con nosotros, la Unión de Estados Americanos, controlado abiertamente pues, por los norteamericanos, ¿correcto? Decida, pues, en una oportunidad que todos ellos en una reunión deciden expulsar a Cuba de la OEA. Y así lo hacen, ¿no? Expulsan a Cuba de la OEA. Esto hay que entenderlo también en este marco, ¿no? En este marco de la Guerra Fría, ¿no? De disputa de áreas de influencia. Entonces Estados Unidos no está loco, ¿no? Que acá todavía ahí, ¿no? En mi vereda que está Cuba, imagínate, pues, y como va a ocurrir, pues la famosa, ya habrás visto en HU seguramente, o lo vas a ver, no sé, la famosa crisis de los misiles,
cuando la Unión Soviética, pues, ¿no? Iba a poner misiles, ¿no? Y misiles, pues, armas nucleares en Cuba, como una señal de advertencia para Estados Unidos. De Rusia dice, acá estoy, ¿no? Y los Estados Unidos nunca iban a permitir eso. Y se habló de esa época, estuvimos así, estuvimos a un chis, estuvimos a un chistris, jóvenes niñas de una tercera guerra mundial. Estuvimos así aún, ¿no? A un chistris. Bueno, qué bien de que no se haya dado, porque caramba, pues quizás ya no estaríamos acá, ¿no? Y yo contándoles todo esto y tú escuchándome, ¿no? Porque se habla pues que una consecuencia directa de una tercera guerra mundial pues sería pues, si no es la extinción, por ejemplo, ¿no? La desaparición de buena cantidad ¿no? de personas por las armas que se han fabricado hasta la fecha que son mega destructivas, ¿no? Mega destructivas. Pero bueno, ok, entonces, eh, esto entonces en el gobierno, pues estamos viendo, ¿no? De Prado, ¿no? También un boom pesquero de la harina de pescado, también durante esta gestión, ¿ok? Bueno, y parecía que se cumplía la previsión hecha pues por Víctor Raúl, ¿no? Ya este partido sanó, cicatrizó las heridas, se preparó y hay elecciones, efectivamente, ¿correcto? Y no hay nada que impida pues que el APRA participa, ¿no? ¿Correcto? Y no era raro pues de que el APRA gane, y así va a ocurrir. El APRA pues luego de 30 años, dice, de persecución, de políticas pues totalmente nefastas contra esta organización, gana las elecciones, ¿no? Aunque por un tecnicismo que la ley establecía, no logra tener el tercio legal permitido, ¿no? Y exigible, pero chiquito le faltaba, pero la ley es la ley, pues, ¿correcto? Pero esta ley también establecía que cuando eso sucedía, debería ser el Congreso el que dirimiera este asunto, ¿no? Es decir, el Congreso debería, pues, ¿no? Ratificar lo que se había hecho, ¿no? Y nombrar al presidente. Pero a ese Congreso también se le va a acusar de ser, pues, filoaprista, ¿ok? Entonces ahí los militares, al ver, pues, que las cosas ya se les podía escapar de las manos, ¿correcto? Es que van a dar un golpe. Y tenemos ahí la famosa junta Pérez Godoy Lindley. Pérez Godoy Lindley. El objetivo de esta presencia de militares es evitar que Víctor Raúl, pues, no gane, ¿no? Impedir su triunfo. Esa es la consigna, ¿ok? Y así lo van a hacer saber a los actores políticos en ese momento. Es más, le dicen, ¿no? Ustedes vean, cualquiera de ustedes, pero menos el APRA ni Víctor Raúl. Ya ustedes vean. Intensa negociación por acá, esto, bueno, en fin, ¿correcto? También todo esto es manejo político, también el APRA, Víctor Raúl, se juega sus fichas, tiene que convencer a los otros para llegar, ¿no? Al tercio legal permitido, ¿ok? Dícese que por ahí había un acuerdo, ¿no? ¿Con quiénes sería en este acuerdo? Con los comunistas, ¿ok? Pero cuando viene, pues, la verdad, ¿correcto? Oh, novedad, no es Víctor Raúl, es el joven arquitecto ya Fernando Belaúnde Terry. Él es el ganador. Bueno, ahí está. Cumplieron su papel esta junta, ¿correcto? Y tenemos pues a un joven arquitecto Belaúnde Terry en el poder. ¿Mm? Aspecto más importante, ¿no? La marginal de la selva, ¿no? Algunos consideran pues que es su mejor obra, ¿no? Porque va a permitir esto pues una mayor compenetración, ¿no? Con lugares pues sí, efectivamente que era de difícil acceso. Y carambas, deberíamos, ¿no? Con todo el dinero que estos políticos se roban,
Con todo eso debemos hacer, pues, para empezar, y no hay pierde, toda una política de integración de nuestro territorio, ¿no? Una mega construcción de carreteras que sea accesible a cada rincón de nuestro país. Que no se construya solamente carreteras para favorecer a tal o cual sector económico que tiene ahí un interés, que quiere sacar tal o cual cosa, ¿no? Y utiliza dinero público para beneficiar al final solamente ellos. No, 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 no. Que se haga toda una política, ¿no? Que sirva a integrar nuestro territorio, ¿no? Y que sean favorecidos pues, las vastas mayorías. Correcto. Acá en Lima, por ejemplo, niños desnutridos y caramba, en la selva hay frutas que surgen de manera natural, ¿ah? No es necesario que lo cultives, nada. Por ejemplo, en la zona en la cual tu profesor Germain procede, eh, en la selva, por ejemplo, chicos, no lo van a creer, el mango cae de los árboles y se pudre. Nadie lo come porque hay en demasía. Mango, una barbaridad de mango, se pudre, ¿correcto? Se pudre, ¿no? Y acá los niños se pueden, ¿no? O sea, hacer carreteras, llegar a ese lugar, ¿no? Que la población aprenda a conocer frutos que hoy día muchos no lo conocen y son riquísimos y nutritivos, que se venda, que se active, que sea fácil acceso. No es posible que nuestros agricultores lloren porque su fruta se malogra, porque sencillamente no pueden, ¿no? Llegar al mercado y venderlo, no hay carretera. Lo poco que hay, los transportes son abusivos, ¿no? Y están en monopolios solamente de ciertos grupos y cobran lo que les da la gana, quieren pagar lo que se les ocurre, ¿no? Todas esas cosas se ven, ¿no? Y debería, digo, haber un plan. Bueno, acá el arquitecto, pues muy importante esto, ¿no? De que va a permitir sectores, pues, de nuestra Amazonía, ¿no? La marginal de la selva. Bueno, el Banco de la Nación, el impuesto predial, el aeropuerto Jorge Chávez. Bueno, mira, también la creación de nuestra alma mater. Ujú, mira, está bien, Universidad Nacional Federico Villarreal, nuestra alma mater, atentos ahí, ¿no? Durante el primer gobierno del arquitecto Belaúnde Terry. Mm. Surgen también las guerrillas, ¿no? Estos movimientos, en ese momento de corte procastrista, ¿no? Procastista, que quieren emular lo que ha hecho pues los Barbones, o sea, Fidel, Raúl, el Che Guevara, Camilo, ¿no? Camilo Cienfuegos, todos ellos, ¿no? Quieren también, ¿no? Imitarlo acá en el Perú. Y ahí vamos a tener pues el MIR y el llamado Ejército de Liberación Nacional. Bueno, estas guerrillas pues acá fracasaron, no llegaron ni al año, ¿no? Y fueron derrotados a nivel policial. Eh, Sus líderes más connotados es pues Luis de la Puente Uceda, eh, se arguía que era un exaprista, perteneciente al llamado APRA rebelde, ¿no? Y un tal Guillermo Lobatón, ¿ya? Bueno, ahí quedó en ese primer gobierno. Pero mira, es una casualidad que será, también los movimientos subversivos y los más importantes de la República van a surgir también en su segundo gobierno de Belaúnde, ¿no? Pero bueno, aquí en el primero ya surgen estos, ¿correcto? Ahí está. Bueno, todo el panorama, todo el espectro político en ese momento apuntaba que ahora sí, sí o sí, gana Víctor, gana el APRA, por fin, ¿no? El APRA por fin se va a cumplir, ¿no? Este refrán que por ahí resuena, ¿no? Solo el APRA salvará el Perú. Así se decía, ¿ok? Entonces los militares están preocupados. Oye, ¿ahora qué? No, esto que bueno, no, no, ya sabes, no tenemos que permitir esto. No, 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 no. No, no, tenemos que acomodar el lugar, impedir que este personaje. Es más, no permitamos ni que haya elección, porque si ya sabemos cuál es el resultado. Este va a arrasar, ¿no? Y dan un golpe. ¿Cuál es el pretexto? La famosa pérdida de la página 11 de la famosa firma del Acta de Talara, que tiene que ver este acuerdo de Belaúnde con la IPC norteamericana
¿correcto? Donde se establecía, pues, ¿no? El tiempo y las cuantías y los compromisos que estos, pues, hacían respecto a dar solución a este problema, ¿no? Bueno, en principio que paguen lo que deben, ¿no? Que paguen lo que deben, ¿viste? Pues no quieren pagar, entonces, son como Porky, como el actual de actual, ¿no? No quiere pagar los impuestos de empresa, no, no, cualquier cosa arguían y sencillamente no pagan el impuesto. Se supone que con esta acta ya, ¿no? No. Pero da la casualidad cuando llega un momento, no hay la página 11 y dices de que era la parte medular central. Entonces los militares dicen, no cogen, no, no, entonces ya, ¡pum! Un golpe. Pero repito, dice, no es pretexto, ¿no? Pero el verdadero objetivo era impedir que el APRA accediera, pues, al poder, ¿no? Muy bien. Y tenemos entonces acá este llamado tercer ciclo del tercer militarismo, que lo va a conformar, pues, Morales Bermúdez, ¿no? Y Velasco. Velasco, ¿ya? El llamado gobierno de reformista de las Fuerzas Armadas. Bueno, los militares los llamaron gobierno revolucionario, ¿no? Pero reformista, ¿ok? 1968-1980. A ver, entendamos, ¿qué buscaba? Porque, bueno, también te diré pues que no les quedaba otra, porque, bueno, estamos viendo que en última instancia son las Fuerzas Armadas lo que, ¿no? Ante la limitación, carencia, ¿no? Política de los grupos de poder, ¿no? Salen ellos a defender el statu quo, defender el sistema. Pero, ¿qué está ocurriendo en el mundo en este momento para que caramba, pues surjan nuevamente? Y en un momento bastante complejo, ¿no? Bastante complejo. A ver, veamos algunos puntos, ¿no? Para ir viendo ya luego qué cosa es lo que hace. La idea es entender por qué hacen esta cosa, ¿no? Porque obedece por algo, hay una necesidad, ¿no? Aula 18, lo máximo. ¿Están ahí? ¿Me escuchan, jóvenes niñas? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ok. Listo, listo. Muy bien. Aleluya, chicos. Aleluya. Muy bien. Entonces, mira, lo que ocurre acá es lo siguiente, ¿ya? Esto es lo que ocurre. Veamos el mundo, veamos el contexto. Hemos dicho la Guerra Fría, ¿correcto? Hay dos superpotencias. Se están disputando áreas de influencia, ¿ok? El tío Sam USA dice, toda esta parte del mundo, América es mío, ¿correcto? No lo vas a tocar, URSS, por favor, ¿no? Eso de Cuba, bueno, fue un descuido mío, pero van tomando todas las medidas, ¿no? Pero la influencia ideológica de la Unión Soviética, o sea, del campo comunista o socialista, como se le quiera llamar, ha avanzado, pero notablemente acá en América Latina, en América del Sur, y en el Perú, ya que estamos viendo el tema de historia del Perú. Pero no es una particularidad del Perú. Entonces, la presencia de gobiernos militares no solamente se va a dar en el Perú en este contexto, también en Chile. Por eso que va, ¿no? Por ahí nomás, años más, años menos, está Pinochet en Chile. También está en Argentina, la Junta Militar de Vilela. Temerosos están los grupos de poder y las Fuerzas Armadas salen a defender el statu quo. Entonces Argentina militares, Chile militares, el Perú militares, Paraguay militares con Strongers, Vila en Brasil, existe, ¿no? Entonces salen, ¿no? A evitar que para ellos pues estas malas ideas, ¿no? Se tornen, es decir, que un peligro es considerado en ese momento pues el APRA, un peligro es considerado el Partido Comunista y permitir que estos tomen el poder y que a este país lo lleven a la esfera comunista es letal y muy peligroso para los Estados Unidos. Y tienen que impedirlo, tienen que impedir, a como dé lugar, ¿ok? Entonces, en el Perú ese es el contexto que surge, ¿no? Por eso es que estos militares, y sobre todo Velasco, se va a tener pues que disfrazar de marxista. Su lenguaje va a ser
Uno le escucha a Velasco y dice, "Pues, este es un comunista, Velasco es Stalin, Lenin Chancay de 100, ¿no? No sé, Velasco pues es un Mao". Y mucha gente dirá Velasco comunista, pero nada que ver, porque el objetivo de estos militares es precisamente evitar que el partido que representa estos sectores, es decir, campesinado, los obreros, la clase media, acceda al poder. Su objetivo es eso, es impedir. Por eso que no es casual, fíjate tú. Entonces, Velasco del golpe y lo que hace es aplicar la política del Estado empresario. O sea, quiere imitar todo lo que se ve en la Unión Soviética y en China. Ejemplo, en la Unión Soviética, por ejemplo, los marxistas o comunistas controlaban todas las empresas estratégicas, ¿ok? Porque ellos tenían una política de protección de recursos y nacionalista. El Estado, que se supone representa a todos, o a la gran mayoría, ¿correcto? Hace eso. En China también Mao va a hacer lo mismo. Pero acá, ¿cuál es la diferencia? Que ese partido que está llevando todos estos planes en esos países es el Partido Comunista. Y se supone que el Partido Comunista representa los intereses de los obreros y los campesinos rusos, en principio, ¿no? Con los bolcheviques. En China se supone que el Partido Comunista Chino, que es el partido de los campesinos y de los obreros, lleva esos planes en ese país, controla el Estado y toda la política económica, y se supone que va a beneficiar a todos. Pero acá en el Perú, ¿qué? ¿Velasco es comunista? ¿Velasco tiene y controla el Partido Comunista? ¿Velasco representa los intereses de los obreros y los campesinos? No, está en el poder mano militar y con un solo objetivo, pero necesita trabajar políticamente para justificarse todo esto. Entonces, él cuando aplica o establece esta política del Estado empresario, entenderemos por qué en ese momento, luego de la expropiación, ¿ya? eh, de industrias o de recursos, todos van a terminar en Perú, ¿no? Centromin Perú, Enafer Perú, Entel Perú, Hierro Perú, Petro Perú, bueno, ¿correcto? El Estado empresario. Entonces es una imitación y eso es lo que tenían que hacer porque se supone que eso es lo que aspiraba y pedía la clase obrera y el campesinado, porque eso es lo que habían hecho pues, sus congéneres en otra parte del mundo. Y forzado es que Velasco tiene que hacer eso. Obviamente para engañar, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer con todas estas medidas claramente que tienen un objetivo, ¿no? Y repito, que el verdadero representante de estos sectores asuma el control del poder político. Ese es el objetivo. Entonces tengo que hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces yo voy a hacer esto y verdad, pues, y logra, carambas, embaucar a mucha gente en esa época. Inclusive hablaban, pues, que Velasco era comunista, que por acá, que para allá, bueno, en fin, una serie de cosas. ¿Correcto? Expropia entonces del complejo Talara, también de la IPC, ¿no? Para exacerbar el nacionalismo. Porque al final de cuentas, con esta expropiación, los Estados Unidos no hicieron mayor problema porque se les terminó pagando, ¿ok? Cuando si hubiese sido un verdadero, una política verdadera, o hubiese decidido imitar, partamos lo siguiente. Cuando los bolcheviques toman el poder en Rusia y cuando los chinos toman el poder en China, no expropian, lo que hacen es confiscar. Ellos dicen, esto es nuestro, y no pagan ni un real a nadie, ¿no? Si había un capital foráneo ahí, no, no, has estado acá durante tiempo y en todo ese tiempo has recuperado de sobra todo lo que has invertido. Y lo que ya estás haciendo acá es un abuso, y esto es nuestro, ¡pum! Confisca, no se entrega nada. En cambio, en la expropiación no. Entonces, Velasco lo que hace es al expropiar, pero luego termina pagando a los norteamericanos por los activos que ellos tenían acá. Y el escándalo fue el pago en sobreprecio.
Bueno, así cualquiera es revolucionario, pues, ¿no? Entonces, también esto. Y lo mismo ocurrió con intereses norteamericanos en Cerro de Pasco, porque se ve expropiar también, pues, la Cerro de Pasco Corporation Company, pero también se va a pagar a los norteamericanos por esto, ¿ok? Pero lo que hay que entender es el verdadero objetivo y el sentido de estas medidas. ¿A qué obedeció? Allá se confiscó. Y Velasco lo que debió haber hecho, si realmente era lo que decía que quería hacer, era confiscar, porque son nuestros. Sin la IPC ya tenían décadas que no pagaban. Entonces, ¿no? ¿Y qué se le va a pagar? Ah, terrible, ¿no? Terrible la situación. Pero bueno, así va la cosa, ¿no? Luego, ¿qué más? Las tierras, lo mismo. Si bien es cierto, se entrega tierras, pero el objetivo no fue, pues, lógicamente, ¿no? Tecnificar, capacitar, ¿no? Y como se había hecho a través de planes, ¿no? Colectivos, tanto en China, ¿no? Que llevaron, pues, a potenciarse y bueno, y se han convertido, pues, en potencia, ¿no? China, de ser un país, pues, hasta feudal como nosotros, se convirtió, pues, en una potencia que es hoy día, ¿no? Y lo mismo sucedió, pues, con Rusia, bueno, luego la Unión Soviética, ¿no? Pero acá no, acá las tierras, o las principales tierras o latifundios, se entregó a determinados, ¿no? Pero con el único afán de aguar, ¿no? De menguar la protesta, ¿no? Nada más ellos, ¿no? Y por eso se considera que ha sido un fracaso estas medidas, ¿no? En la cual se dio. No se tecnificó, no se capacitó, ¿no? Y terminó en lo que ya aparentemente, pues, se veía venir, ¿no? El oleoducto norperuano también. La ley también de reforma educativa, ¿no? Una medida que también se va a dar con Velasco, establecer el quechua como idioma oficial, la revaloración del indio, ¿no? Velasco dice, está indignado que lo llaman indio, ¿no? Y se va a cambiar, ¿no? Ese Día del Indio que ya existía, ¿te recuerdas? Que fue dado durante el 11 de Leguía y ya será, pues, el Día del Campesino, el que sigue, pues, hasta la fecha, ¿no? Y Velasco, pues, cuando tú le escuchabas hablar, es un tipo, ¿no? Muy hábil ¿no? Tú le escuchabas hablar, pues, y ya decía, este tío es comunista, ¿no? Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Lograba, pues, de esa manera, ¿no? Hacerse, ¿no? Pero es necesidad, ¿no? De que estos militares vayan haciendo toda esa cuestión. Muy bien, divergencias entonces en la cúpula militar. ¿No? Divergencias en el punto de vista, en la visión, ¿no? Se le empieza a acusar, pues, a Velasco de que, ¿no? Se está dejando, ¿no? influenciar por el campo socialista. No es que él quería ser, pues, comunista acá, ¿no? Sino, sobre todo, lo que no le gustó a los Estados Unidos es de que esta compra y esta dependencia militar de pertrechos soviéticos en nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Y también se habla ahí exento de una serie de irregularidades, o sea, corrupción, corruptela, y la venta de armas es un negocio, ¿no? Y bueno, ya más adelante ya tú profundizarás un poco más. Bueno, no sé, se habla inclusive que la CIA, ¿no? Ayudó mucho a Morales Bermúdez, la CIA americana, la Central de Inteligencia, ¿no? A poner orden, a derrumbar esto y para dar un golpe Morales Bermúdez, pues, a Velasco, ¿no? Y vamos a entrar a esta segunda fase de este tercer ciclo del tercer militarismo, ¿no? Entonces, si todas esas ideas de Velasco del Estado empresario estaban englobados en el famoso Plan Inca. Entonces, Morales Bermúdez lo que va a hacer, pues, es eso, ¿no? Poner paños fríos, sentar las bases para dejar el poder, ¿no? A los civiles, ¿correcto? Porque ya lo principal, pues, ya lo habían hecho, ¿no? Es tratar de mantener o conducir, ¿no? Este estado, ¿no? De convulsión. Entonces, todo ello también durante Morales Bermúdez va a estar expresado en su famoso plan Tupac Amaru. Y una medida muy importante que va a iniciar él, por ejemplo, es desmantelar todo este monopolio político que tenían los militares, que se había establecido durante Velasco. Y Morales Bermúdez va a permitir que civiles también compongan su gabinete. Ujú. ¿Ok? Muy bien. También durante Morales Bermúdez se va a preparar, ¿no? Una asamblea, ¿no? Se va a convocar a una asamblea constituyente
cuya misión de esa asamblea es crear una nueva constitución, y así va a ocurrir. Vamos a tener la constitución de 1979, ¿ok? Y el que va a presidir esta asamblea constituyente de 1979, eso sí se le permitió, ¿ok? Es Víctor Raúl Ayala Torre. Ya a estas alturas, ya una persona de avanzada edad, ya casi los 80, eh, va a presidir entonces como presidente de la Asamblea Constituyente. ¿Ok? 100 asambleístas bajo la dirección de Víctor Raúl de la Torre van a crear la Constitución del 79. De esa manera, pues el único cargo público que va político, Víctor Raúl será pues el de presidir la Asamblea Constituyente del año 79, ¿ya? Entonces tenemos Constitución del 79. Esta Constitución trae una novedad, que va a ser bajar la edad para adquirir la ciudadanía en el Perú. 18 años, ya no será 21, sino ahora será 18. ¿Ok? También la creación del FONAVI, el departamento de Ucayali, la Universidad Antunes de Mayolo, ¿correcto? Como medidas, pues, de este régimen, ¿no? De Morales Bermúdez, ¿correcto? Se sientan las bases entonces, ¿no? Y en un proceso eleccionario, ¿correcto? Los civiles una vez más vuelven al poder. Y en esta oportunidad, el arquitecto Fernando Belaúnde en una segunda oportunidad accede al poder en un segundo gobierno. Ajá. ¿Qué de importancia del arquitecto, ¿no? En esta oportunidad, ¿no? En esta que le da, pues, ¿no? Los votos, ¿correcto? Eh, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Ajá. El Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Muy importante. Se devuelve los diarios, canales, radios a sus verdaderos dueños que habían sido, pues, expropiados durante la dictadura. ¿Ok? Surgen también los dos movimientos subversivos, pues, más importantes de esta década, ¿no? Y cuyas consecuencias, pues, fueron, pero muy luctuosas, ¿no? Para el país. Hablamos, pues, de el Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso, con su líder, el profesor universitario Abimael Guzmán Reynoso, conocido por sus adeptos, adherientes, simpatizantes, ¿no? Como el presidente Gonzalo, irrumpe en la vida política nacional y lo hace quemando las ánforas precisamente en ese proceso eleccionario del 80, ¿no? En un pueblo, ¿no? En Ayacucho, Chuschi. Así hace su aparición este movimiento, ¿no? Este movimiento. 2 años después también, tomando un pueblo de la selva peruana, surge el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ujú, con su líder, un ex aprista, ¿no? Un miembro connotado de, ¿no? De unas de las familias muy connotadas también apristas, la familia Polay. Víctor Polay Campos, su líder, conocido por sus adeptos como el comandante Rolando. Surgen acá durante el segundo gobierno del arquitecto que estamos viendo, ¿no? Fernando Belaúnde Terry. También se habla de la visita por primera vez de un papa al Perú, ¿no? Karol Wojtyla, Juan Pablo II, ¿no? Visita el Perú también, nuestro papa, ¿no? Nuestro papa, ¿no? Una persona muy bonachón, ¿no? Karol Wojtyla, ¿no? Muy bien. Luego tenemos pues el gobierno de Alan, ¿no? Alan García. Bueno, el APRA llega al poder después de 60 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo vetaron? ¿No? Si todos decían veto, veto, no, este va a ocurrir lo mismo, a eso era, ¿no? Pero decían, no, una cosa de locos se le permitió. Pero ojo, el contexto ya es otro también. Y eso va a ser la razón principal que las Fuerzas Armadas pues, va a permitir, ¿no? O sea, ellos también racionalmente piensan, bueno, hay problemas mayores, los movimientos subversivos están creciendo, están haciendo peligrar el statu quo,
¿correcto? Ya van tomando más de 2/3 del territorio nacional, ya están en Lima, sus acciones son cada vez pues más temerarias. O sea, el APRA pues al lado de estos es un Chancay de 100, ¿no? Y además pues ellos razonan y dicen, y además pues el APRA no busca quebrar el orden constitucional, es más, está participando en elecciones. Muy bien, ¿no? Esa es la razón por la cual se permite pues que el APRA a través de Alan, ¿no? Tome el poder, ¿no? Y sea gobierno, ¿no? Y de esa manera, en el límite de la edad legal permitida, por ley, 35 años, es que Alan va a ser presidente, ¿no? Por eso decimos que Alan es el presidente más joven, ¿no? Constitucional, ¿ah? Constitucional, ojo. Salaverry es el presidente más joven, ¿no? Pero constitucionalmente es Alan, ¿no? Es Alan. Muy bien. Bueno, oye, los primeros 2 años era una maravilla. Parecía que se cumplía esto de que solamente el APRA salvará al Perú. Qué fenomenal, es cierto, ¿no? Las construcciones, ahí puedes ver algunos vallitos ciegos, Chavimochi, Charcani, Carhuaquero, Majes. Uf, excelente, ¿no? Excelente, todo, ¿no? Acá bien. Es más, Alan es Alan, pues no una persona con un ego, ¿no? Pero, ¿no? Él cree que puede controlar y puede dominar hasta el mismo diablo. Y efectivamente el diablo se le presenta, ¿no? El diablo, pues, es el poder económico, las 12 familias, los 12 apóstoles. Correcto, Alan cree poder manejarlos, es más, conversa con ellos, dice, no, pero ¿por qué vas a temerme si podemos trabajar juntos en beneficio del pueblo, que para acá mi gobierno les va a ayudar? Es más, dólar MUC vamos a sacar, ¿no? Cuando ya tú pones la mitad y el gobierno, mi gobierno pone la otra mitad, ese es el dólar MUC, ¿no? El dólar MUC tenía un objetivo muy importante, era una forma de incentivar a que estos señores se fajaran por el Perú, mojaran la camiseta, pusieran de su parte, ¿no? En este plan. Y el gobierno les apoyaba, pues, con este dólar especial para ellos, para que pudieran capitalizarse, para que compraran bienes de capital. Es decir, si tenían una empresa, pudieran construir otra empresa. Si tuvieran, pues, una máquina un poco desusada, pudieran comprar una nueva. El afán era producir más trabajo y maximizar la producción. Y así todos salimos ganando. El pueblo tiene trabajo, el pueblo gana un salario, el pueblo consume, dinamiza. Todo en teoría estaba fenomenal. No era gran cosa que se les pedía esto, ¿no? Pero no cumplieron. A 2 años más o menos, la economía empieza a expresar un tufillo de recesión. Un tufillo de recesión. Alan reacciona y dice, no, no, eso es imposible, te has equivocado, ¿no? Le dice pues a sus asesores, no, no, esto no puede ocurrir, aquí en teoría debemos estar nosotros marchando a 1000 por hora. Entonces, cuando van investigando, llegan a una terrible realidad, que estos grupos de poder económico no habían cumplido con su parte en capitalizarse, pero en beneficio del país. No habían creado otras empresas. Todo el dinero se lo habían llevado fuera, ¿no? Que eso es una costumbre que hasta el día de hoy lo tiene, ¿correcto? Entonces, eso era la expresión, ¿no? De esta, ¿no? Tufillo de recesión, que al final va a ser letal. Entonces, un joven ala, entiéndelo también, dice, ah, no, ¿te crees vivo? Te he apoyado y me sales con esta. Ah, entonces te voy a golpear donde más te duele. Alan saca la ley de estatización de la banca, ¿correcto? Generando pues todo, ¿no? Guau. Había un banquero ahí que salió, se encadenó, te cuento, a su banco, que era el Banco Vice, ¿no? Ahí se encadenó, no, no puede ser. Bueno, ahí se terminó la luna de miel de Alan con estos señores. Y estos pues se la juraron. ¿Correcto? Y empezaron toda una campaña de demolición. Ellos controlan la economía del país, de las empresas. Se empezó a aplicar la política de acaparamiento, ¿no? Los principales productos desaparecieron del mercado. Empezó a subir los precios de una manera alarmante hasta llegar a una hiperinflación. ¿Correcto? Y con estos hechos les golpeaba políticamente al régimen, pues, de Alan. Claro, cómo no. Al final de su gobierno, si antes, a inicio, pues,
todos henchidos de orgullo decían, yo soy aprista. Al culminar su gobierno, así sean aprista, nadie quería reconocer que era aprista, ¿no? Porque caramba, esta campaña había sido, pero demoledora, ¿correcto? Pero sí, obras muy importantes, las primeras mujeres en los ministerios de salud, ¿no? La doctora Cabanillas, en educación, perdón, en salud, la doctora Urizar, primeras mujeres como ministras, antes no se había visto, entonces la mujer también acá, ¿no? Alan, ¿no? Muy importante. Eh, la creación de la Policía Nacional también, ajá, porque antes eran tres, ¿no? PIP, Guardia Republicana y GS, entre ellos se peleaban, ¿no? Entonces dijo, no, no, uno solo, la Policía Nacional, listo. La ley de regionalización, ¿ok? Bueno, el Tular MUC ya lo dijimos, ¿correcto? Bueno, como medidas pues, más importantes, ¿no? Luego llega este chinito, ya culminamos ahí, ¿no? Este chinito llega, este chinito, cacho, bueno, en fin. Y gana con el apoyo, pues, también de los votos apristas, ¿no? Y de todos los partidos que después este personaje los va a combatir también llamándolos partidos tradicionales. En una elección muy, muy disputada, en una segunda vuelta entre Cambio 90 Fujimori y el Fredemo encabezado por nuestro premio Nobel, por Mario Vargas Llosa. Ajá, que representaba, pues, dice, a los ricos, con una serie de cosas, ¿no? Pero fatal error, pues, ahí de Mario, ¿no? Mario comete la torpeza de decir lo que va a hacer como política de gobierno. Y entre ellos decía de que va a despedir, es necesario despedir a la gente, ¿correcto? Tenemos que privatizar, no tenemos capitales, tiene que venir de afuera, ¿no? Y los que vienen de afuera, pues, necesitan garantías para venir. Se hace necesaria una nueva constitución y este chinito lo va a hacer. Cambia la regla de juego, da un golpe de Estado, cambia una constitución que permita dar garantía y seguridad a estos inversionistas extranjeros que van a venir prácticamente a comprar a precio de ganga, porque lo que va a hacer Fujimori es rematar nuestros activos a través de toda una política de privatización que lo lleva adelante el chino. ¿Ya? Entonces también tenemos SUNAT, Defensoría del Pueblo, la privatización, Constitución del 93, el CCD, ¿no? Como medidas más trascendentales, ¿no? Este régimen se va a venir abajo cuando, carambas, pues en ese afán de reelegirse de Fujimori, ¿correcto? Sacan un video y en ese video se observa a un congresista, ¿ok? Que Vladimir Montesinos, que se arguían que era el verdadero poder bajo la sombra, le está dando dinero a este congresista. Obviamente le estaba comprando su conciencia y así hacían con todos los congresistas. Por eso es que siempre todo proyecto que había lo ganaban a carpetazo limpio en el Congreso. Eso y otras cosas más, ¿correcto? Y eso va a traer abajo al régimen, ¿no? Fujimori al final termina fugado al Japón, lo declaran pues, ¿no? Moralmente incapaz, ¿correcto? Y el presidente del Congreso en ese momento era el doctor Valentín Paniagua Corazao, y a él asume el gobierno de manera temporal, por eso se llama el gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua Corazao. ¿Ok? Durante esta breve gestión del doctor Borazao, Paneado Borazao, se va a crear la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El objetivo de esta comisión era pues analizar, buscar cuáles fueron las razones del surgimiento de la violencia política en el país. Se habla pues de los movimientos subversivos, ¿correcto? Y también pues la captura de Vladi, ¿no? De Vladimiro Montesinos. Tenemos el gobierno de Toledo, ok, ahí también. Sí, este mismo que está preso hoy día en Estados Unidos y es que está a punto de volver al Perú, pero con, ¿no? Artilugios legales se sigue quedando, pero ya los Estados Unidos ha aprobado su extradición. No es ningún perseguido político. Este está requerido por la justicia peruana por corrupto, porque dice que Odebrecht le pagó 20 millones de dólares para que le otorgue la buena pro de la construcción de la carretera interoceánica, ¿no? Que se va a dar precisamente de su gobierno. De eso hay pruebas, pero de sobra, ¿no? Bueno, por esa razón ese tipo va a volver pues al Perú.
Durante su gestión también se dio el famoso Andahuaylazo, que unos militares encabezados por un tal Antauro Humala buscó dar un golpe de Estado a su gobierno, ¿no? Y por este hecho, ese tal Antauro Humala recién salió en libertad el año pasado, te recordarás, ¿ya? Pero sus orígenes son acá, ¿no? En el famoso Andahuaylazo, ¿no? En que murieron pues policías, ¿no? Ante este fallido golpe de Estado a la gestión de Toledo. También la primera mujer en asumir el premierato, también durante la gestión, ¿no? De este personaje, ¿ok? Muy bien. Segundo gobierno de Alan. Bueno, culmina su tren, que lo inició en su primer gobierno, vimos, el famoso tren eléctrico, ¿correcto? Lo va a culminar, va a crear otros ministerios, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura. Durante la gestión de Alan García en su segundo gobierno, se va a concretizar también la extradición de Fujimori, ajá, que tontamente sale del Japón mientras seguía ahí, porque ahí se fue a refugiar, nada le iba a pasar, porque no hay ningún tratado internacional y además los japoneses no entregan, ¿no? A los suyos, a ningún país. Pero no sé quién le habrá dicho, pues, que salga de ahí, pero lo cierto es que lo tenemos en Chile. Y ahí en Chile, correcto, es que se va a aprovechar, va a ser capturado y el Perú lo pedirá, pues, ¿no? A través de extradición que se va a completar. Entonces estamos viendo ahí durante el segundo gobierno de García Pérez, pues ya, de García Pérez. Finalmente, con eso ya concluimos, no te preocupes, el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Ollanta Humala. Muy importante, eso sí, ¿no? Estas obras, vamos a llamar así, estos, ¿no? Proyectos, ¿ya? Beca 18, beca a los docentes, pensión 65, Cuna Más, Caliguar Más, que hasta ahora, ¿no? Existen, ¿no? Existen. También la gestión del presidente Ollanta no estuvo exento de corrupción. Es más, así como estamos viendo de Toledo, ¿correcto? Ollanta tiene dos procesos penales abiertos a la fecha donde incluyeron también a su esposa, la señora Nadine Heredia, la que las malas lenguas dicen que era la verdadera presidente del Perú, ¿no? Tanto es así de que su papá pues lo bautizó o lo inmortalizó a Ollanta como Cosito, ¿no? El famoso Cosito. Chicos, muy bien, culminamos. Número uno, casa. Número uno, casa. Número dos, árbol. Número dos, árbol. Número tres, casa. Número cuatro, árbol. Número 5 dedo. Número 5 dedo. Número 6 bebé. Número 6 bebé. Número 7 dedo. Número 7 dedo. Número 8 casa. Número 8 casa. Número 9 árbol. Número 9 árbol. Número 10 casa. Número 10 casa. Número 11 dedo. Número 12 árbol. Número 13 casa. Número 14 árbol. Número 15 dedo. Número 15 dedo. Número 16 árbol. Número 17 bebé. Número 18 árbol. Número 19 bebé. Y número 20 dedo. Número 20 la D de dedo. ¿Ok? La D de dedito, la D de dedo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Hasta ahí entonces nos vamos a quedar. Éxitos, éxitos, ya, ¿no? De mi parte estamos culminando acá. Y bueno, a continuar, chicos, a prepararse para, ¿no? El último examen y estoy convencido que te va a ir muy bien porque no te olvides de que el sacrificio y la entrega siempre es bien compensado, ¿no? Eso no te vayas a olvidar. Y si por A o B, por ahí hay un pequeño traspiés, no te olvides, el problema no es caer, el problema es saber levantarnos y seguir, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Nunca debemos de perder, hemos dicho, la perspectiva, ¿no? Siempre tenemos que tener ahí presente el horizonte ahí fulguroso, radiante, ¿no? Brillante, eso tiene que ser nuestro norte siempre, ¿no? Nos podemos caer mil veces, pero levantándonos así,
vamos a llegar. No te olvides, ¿no? De ello. Persevera y vencerás, dice un adagio chino. Estoy convencido que así será. Muy bien, chicos, entonces, gracias. Listo, bye bye.